Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dando continuidad a nuestro capítulo de clínica quirúrgica, hoy vamos a hablar de las cirugías bariátricas. Esto en el contexto de cirugías del estómago y vamos a ver ya lo que significa esta lámina. Es bastante interesante en el contexto de que históricamente la humanidad veía con cierto aprecio que las personas sean, no diría obesas, pero sí con un grado de sobrepeso, que eso era considerado en un buen estado de salud, que no debía ser flaco. Hoy en día se revirtió eso. Eh, Hay que mantenerse dentro de un rango que vamos a ver de peso relacionado con la estatura, y lo que vamos a hablar ahora son las opciones terapéuticas que tenemos para eh, ofrecerle a los pacientes obesos. Fíjense, señores, una obesidad mórbida, personas con este sobrepeso, con esta obesidad, muy difícil que su corazón resista mucho tiempo. Tiene que trabajar más para la sobrecarga que representa el tejido, el exceso de tejido que dispone, lo que significa para los músculos y los huesos, la columna vertebral. No es posible mantenerse mucho tiempo en posición de pie, lo que significa locomoverse. Todo esto representa una enfermedad que hasta hace no mucho la obesidad no era encarada así como tal, como una enfermedad, pero la Organización Mundial de la Salud ya considera la obesidad como una enfermedad. Y fíjense aquí cómo la persona era, y ya hablamos en un preoperatorio, y ahora vemos en el postoperatorio la diferencia que significa para la persona la pérdida de peso. En este caso, estas son imágenes de internet nada más, no son propias nuestras. Es a los efectos de que vayan viendo cómo la cirugía les ayuda a obtener un peso más apropiado. ¿Ok? Fíjense cómo esta persona es muy diferente a la anterior. Ven cómo ya se nota que ha habido un descenso importante de peso. Y ahora sí, este es nuestro paciente. Él es Arnaldo. Es una foto proveída por él antes de la cirugía, y fíjense la foto después de la cirugía. Peso preoperatorio 180 kilos y ahora 80 kilos. ¿Ok? 120 kilos menos. Se lo ve diferente, contento. Otra paciente nuestra, Lourdes. Lourdes acudió con nosotros con 220 kilos en el contexto de la preparación para la cirugía. Bajó hasta 205. Fíjense, lo operamos con 205 y ahora fíjense cómo está. 85 kilos. ¿Ok? Aquí sí hubo una pérdida de 120 kilos. En el anterior, con Arnaldo, hubo 100 kilos de pérdida de peso. ¿Ok? Otra foto de Lourdes. Fíjense cómo era su cabello, su cuello, el porte, el tipo de ropa que utilizaba. Cambio ahora,
Fíjense cómo el corte de la persona, ella se siente bien, se siente mejor, se siente atraída, ha recuperado su autoestima. Ahora ella ya está pensando en una cirugía plástica para la retirada de los colgajos de piel que representa la pérdida importante de peso, y eso va a hacer a su vez que baje otros 5, 7, 8 kilos más de acuerdo a las características de la persona. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros más nos hace tomar primero identificar en qué posición, en qué lugar, qué tipo de obesidad es, o si es que estamos, no necesariamente obesidad, sino que también estamos o no con relación a nuestra estatura y nuestro peso. Para ello obtenemos el índice de masa corporal, IMC, índice de masa corporal, y relaciona la estatura con el peso según una fórmula. El peso expresado en kilos dividido por la estatura en metros elevado al cuadrado. Entonces lo que siempre tenemos que hacer es preguntarle la estatura primero. La estatura multiplicamos por la estatura misma al cuadrado y ahí obtenemos un valor. Y luego le preguntamos el peso y ese peso dividido la estatura nos da el valor. En este caso, siempre recuerden que en medicina utilizamos como un peso promedio 70 kilos y 1,70 de estatura. Entonces veamos que la cifra obtenida por el cálculo que normalmente hacemos nos va a decir primero que tenemos que establecer que la obtención de un valor entre 18 a 24.9 es normal. Lo ideal es que todos tengamos este rango, estemos dentro de este rango. Si estamos con menos de 18, sí, ya estamos en una situación de infrapeso. Ojo, esto es para los pacientes que han perdido peso, para los pacientes oncológicos, trastornos de la desnutrición. Cuando es de 25 hasta 29.9, ahí estamos hablando de sobrepeso. Muchas personas, incluido yo, estamos en sobrepeso. ¿Ok? Y desde 30 para arriba, sí ya hablamos de obesidad. Obesidad de 30 a 34 o a 35, redondeamos 35, obesidad clase o tipo 1. Fíjense que aquí el intervalo son 5 dígitos, de 35 a 39.9, obesidad tipo 2. En cambio, desde 40, ahí sí ya hablamos de obesidad mórbida. Y cada 10 dígitos comienza a ser a partir de ahora. Y hablamos de la obesidad, como le dije, mórbida, se incrementa aquí la palabra mórbida, clase 3 o tipo 3. De 50 a 59.9 ya se habla de super obesidad. 60 a 69.9 super obesidad. Y 70 para arriba, triple obesidad. Esto está absolutamente relacionado a la cantidad de kilos más allá de la estatura, porque puede ser una persona muy alta, pero al mismo tiempo tener mucho peso, más de 200 kilos, 250, 220, más. Entonces, obviamente aquí va a ser un índice de masa corporal muy elevado. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para ver nuestra condición de si es que mantenemos dentro del peso apropiado para nuestra estatura. ¿Cuándo operar a uno de esos? Si bien es cierto, esta lámina que le estoy mostrando ya tiene sus años, esto se ha ido modificando con el correr del tiempo.
Cuando el índice de masa corporal más de 35, que recuerden, 30 a 35 tipo 1, 35 para arriba hasta 40, obesidad tipo 2 en adelante. ¿Ok? Cuando la obesidad está asociada a la diabetes tipo 2 y o asociado a hipertensión arterial, vuelvo a decir, y o artropatías, a las patologías tiroideas, y por sobre todo, tomamos aquí ya más allá de las patologías asociadas a personas mayores de edad. No operamos a personas menores de 18 años, a no ser que sean condiciones críticas y que intervengan un poquitito más allá la parte ética y una toma de decisiones en conjunto con el apoyo y la firma de aceptación por parte de los padres. En general no solemos tener este tipo de pacientes, pero sí de vez en cuando se presentan. Entonces, lo que más importa en sentido general es el índice de masa corporal, que es lo que más tomamos, más de 35. Hoy en día ya hay pacientes con diabetes tipo 2, generalmente diagnosticado hace poco tiempo, o algunos años, 1, 2, 3 años, en las cuales saben, ya conocen, y el endocrinólogo ya le habla de la posibilidad de una cirugía metabólica. Entonces, allí sí, ya intervenimos nosotros en un paciente en la cual ya no representa, no esperamos que sea tan obeso para la toma de decisión de la cirugía. No tanto así en cuanto a la hipertensión arterial, el factor hoy en día súper relevante en términos de toma de decisión, si no es obeso, es la concomitancia con la diabetes. Bueno, hablemos de los tipos de cirugía de la obesidad. En general tenemos 3 tipos. 1, restrictivas, en la cual limita la capacidad gástrica. La capacidad gástrica del estómago, recordamos en términos de función, una vez que el antro y el cuerpo se llena del bolo alimentario, entonces el fondo adquiere importancia para almacenar, que es la primera función del estómago. Y lo que hacemos en esta parte es limitamos, o sea, disminuimos la capacidad de almacenamiento del estómago. Una de ellas la que más se ve afectada. El segundo tipo son las cirugías mal absortivas, en la cual disminuye la absorción solamente. La absorción a este nivel sí ya está determinada, principalmente aquí prácticamente no se trabaja en el estómago en sí, sino más bien en la parte del intestino delgado, que sí se anastomosa con el estómago. En eso solamente es malabsortiva. Y por último están las mixtas, en la cual se combina la restrictiva. Por un lado se realiza la disminución del tamaño de almacenamiento del estómago, y por otro lado se realiza la malabsortiva, que consiste en la disminución del área de superficie de absorción del alimento. Entonces hace con que el alimento ingerido pase menos superficie, en lugar de recorrer los 6, 7 metros que tiene la longitud desde el yeyuno, del ángulo 3 hasta la válvula ileocecal, entonces pasa por una superficie menor, puede ser 3 metros, puede ser menos, puede ser más, etc. Entonces, eso hace con que combinemos ambas técnicas. La malabsortiva solamente hoy en día ya no se hace. ¿Ok? Es mi obligación colocar aquí como que una opción, pero en la práctica nadie lo hace. O hacemos restrictivas o hacemos mixtas. Y ahora veamos, hablemos de las opciones que tenemos. 1, de las restrictivas dijimos. Opción A, la colocación de un balón intragástrico. Se realiza por vía endoscópica,
se insufla el balón, se estira y este balón ocupa un espacio dentro del estómago. ¿Okay? Ventaja de este procedimiento, que no es una cirugía, que es rápido, fácil, no es tan cara, pero la desventaja es que hay una reganancia de peso. Al inicio hay una, digamos, no muy importante pérdida de peso, y estaría indicado en personas no tan obesas, puede ser obesidad tipo 1, inclusive sobrepeso podría ser, obesidad tipo 2 eventualmente, pero más de eso ya no tiene suficiente porcentaje de pérdida de peso. Además, hay una reganancia de peso posterior al descenso ocasionado por esto, y como es, digamos, con el correr del tiempo se ha visto que pierde su eficiencia, y motivo por el cual hoy en día, así como están las cosas, ya no se está realizando. Opción B, la colocación de bandas gástricas. ¿Ok? Y la banda gástrica obviamente también limita la capacidad del almacenamiento. Se coloca aquí, por ejemplo, ven, como el alimento viene, se almacena aquí y se disminuye, hay un orificio que pasa, entonces la distensión del fondo es lo que hace que disminuya el hambre y por consecuencia disminuye la ingesta alimentaria. Esta banda puede ser ajustable, se maneja aquí, se coloca por debajo de la piel, que es una válvula por donde se hacen los ajustes de las mismas. Se puede liberar o aumentar. Ventaja de este procedimiento, que es una banda así como se puede ajustar y desajustar, es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja, porque podría engañarse la persona o en momento determinado que tiene una fiesta, fin de semana, entonces libera más para permitir mayor ingesta, pero a la larga puede considerarse no tan efectiva. Y de hecho, hace mucho tiempo ya también cada vez más en desuso, ¿no? Muy pocas son los cirujanos que proceden a la colocación de una banda. Eran de diferentes modelos, tipos, pero todas con la misma función de limitar la capacidad. ¿Ven? Y aquí pasaba entonces de una forma, una cantidad disminuida, y esta era la parte de almacenamiento. ¿Okay? Opción C, la gastrectomía tubular, que también se llama manga gástrica. Y aquí lo que se realiza es la resección de la curvatura mayor. Este es el estómago. ¿Ven? Esta es el área en la cual va a ser resecada. Y aquí vemos cómo una vez completada la misma, esta parte en negro es lo que se retira y queda la parte de la curvatura menor. Y este, como su nombre lo dice, se comporta como una manga, como un conducto. ¿Ok? Esta sí ya es una gastrectomía, una cirugía en la cual disminuye la capacidad de almacenamiento del estómago, ya es irreversible porque ya se retira esta parte del estómago, se retira del organismo. Y aquí vemos cómo es la línea de grampas que se coloca, y aquí es cuando las grampas han sido colocadas, que permite la sección y la hemostasia del estómago. Obviamente esto ha permitido el progreso, la industria, la tecnología hizo con que nosotros, con que ellos puedan fabricar los cartuchos para la sutura mecánica, porque si no nosotros no íbamos a poder hacerlo. Antes se hacía mucho por vía convencional, hoy en día lo estamos haciendo por vía laparoscópica,
y en otros países también por vía robótica. Otra imagen, vemos toda esto de la gastrectomía. La ventaja de esta técnica es que mantiene, en términos de restrictiva, solamente disminuye la capacidad de almacenamiento del estómago. ¿Ven? Esto es lo que queda y sigue su curso normal, habitual, todo el yeyuno hasta el ileum. ¿Ok? Vemos, así es como queda finalmente. Aquí estaba la curvatura mayor y que ha sido resecada, extraída. Y aquí vemos por vía laparoscópica, aquí está la óptica, esta es la parte que se estira, la curvatura mayor, y esto es un cartucho, aquí está la longitud, se inserta dentro de la misma, y aquí se aprieta en la apertura, entonces después se acciona, y al accionarse permite que se deslice el corte y el deslizamiento de la cuchilla hace con que seccione y las grampas a continuación de la sección van produciendo la hemostasia. ¿Ven? Entonces, una vez que se ha colocado esta grampa, se retira el dispositivo, se coloca otro cartucho y se accede desde este que sería la parte distal, porque esto se va a separar y aquí se coloca el siguiente cartucho. Y esto es un estómago, la curvatura mayor que ha sido retirada por fuera y en la cual le hemos insuflado nada más aire o líquido, no recuerdo qué insuflamos, esto a los efectos de la foto nada más, cómo ha sido, una vez retirado, cómo ha quedado el mismo a los efectos nada más de la foto. Esto no se hace solamente para entender, para mostrar cómo, qué parte del estómago ha sido retirado. De ahí ya pasamos directamente, ya dijimos, no hablamos de las mal absortivas, ya pasamos a las mixtas. La primera opción, el bypass gástrico. Recordando que las mixtas combinan la restrictiva con la mal absortiva. ¿En qué consiste? Aquí también hay sección del estómago. ¿Ven? Este es el estómago que queda, se confecciona el pouch. Este es el pouch o almacenamiento donde se va a almacenar el estómago y luego se anastomosa con el asa alimentaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que el intestino delgado, el yeyuno, pasa a unirse aquí. Y después se confecciona el absortiva. Perdón. El asa absortiva esta sería el asa alimentaria, porque el alimento viene por aquí. ¿Ok? Esta sería el asa pancreato biliar, porque las secreciones bilis, páncreas, intestinales, aquí es donde se unen, y esta es la asa absortiva. O sea, el alimento aquí, solamente esta asa es para transporte, porque no tiene ninguna enzima que haga con que se absorba. Y aquí no tiene alimento, porque aquí se ha seccionado. Aquí se van a encontrar, en esta asa se van a encontrar el alimento y las asas. El alimento que va a venir por aquí y las enzimas, perdón, en el asa absortiva. Ahí es la confección. ¿Cómo se confecciona esta asa? Porque se secciona el yeyuno en dos y la parte distal es la que sube y la parte proximal es la que se anastomosa con, esto se llama anastomosis gastroyeyunal en Iderruts. ¿Ok? Este es el yeyuno y este es el estómago. A diferencia de la manga, entonces el estómago que queda aquí, remanente, queda in situ, no se retira. ¿Ok? Vemos, aquí ante la cirugía en condiciones normales, y aquí después de la cirugía, este es el pouch,
que se confecciona. Si ven como aquí ya no hay continuidad con el resto del estómago, el intestino delgado aquí se seccionó y se llevó la parte de la sección distal, se llevó a unirse con el estómago y después se restablece el tránsito. Entonces esta es la asa alimentaria, esta es la asa biliopancreática y aquí es donde se forma la asa absortiva, donde se van a absorber los alimentos. La opción B, SASI, que se llama Single Anastomosis Sleeve Ileal. Un poco complicadito el tema, pero el sleeve en inglés de la manga gástrica. O sea, aquí ¿qué se hace? ¿Ven? Este es el estómago. Aquí se hizo una manga gástrica. En el otro no, en el bypass gástrico no se hace manga. Aquí sí se hace manga. Se retira el exceso de estómago. Y normalmente en la manga ya no se hacía nada. Pero aquí, en esta opción, ven como aquí se une el intestino delgado. Esta es la válvula ileocecal, entonces aproximadamente esta extensión de 250, 280, 300 centímetros, 2,5 a 3 metros, es lo que el alimento va a pasar. La mayor parte, 70% pasa por esta anastomosis y 30% sigue su curso de tránsito habitual. Esto es yeyuno, digamos, y esto sería ileón. ¿Ok? A este se le llama single anastomosis sleeve ileal. Se secciona el estómago en forma de manga y a la cual se lleva esa anastomosa el ileón. Aquí. ¿Ok? La tercera opción, opción C, es SADI. Single anastomosis igual que el otro, pero en lugar de la S del sleeve es el duodeno, duodenal ileal. ¿Ven? También en esto se practica la manga gástrica, el sleeve, se retira el estómago, levanta el curótono mayor, pero ven como aquí no hay continuidad con el duodeno, aquí se secciona el duodeno. Al seccionar el duodeno, y queda la unión del ileón con el píloro. ¿Ven? Aquí está. Entonces el alimento indefectiblemente va a ir por aquí, que es la asa absortiva. ¿Ok? En la opción anterior, una parte seguía por el duodeno, pero en esta opción sigue su curso habitual posterior a la anastomosis. Y esta viene y se une aquí. Antes seguía una parte por aquí, en el ileón, o sea, en el SASI. En cambio, en el SADI no hay esa opción. ¿Ok? Entonces, aquí también, similar a la anterior, de 250 a 300 centímetros. ¿Ok? En esta lámina son datos proveídos por la Asociación Norteamericana de la Obesidad, en la cual describe aquí todas las cirugías que se hacían y en los años, desde el 2011 hasta el 2016, ¿ok? 6 años. Y ven cómo, por un lado, esta es el bypass gástrico, esta es la colocación de banda, está la manga gástrica, esta es una cirugía que aquí en Paraguay no hacemos. Cirugías revisionales ya son aquellas cirugías que se hacen después de haber hecho un procedimiento bariátrico y otros. ¿Ven? Y aquí ya prácticamente no se colocaban balones. Entonces, en aquella oportunidad nosotros comenzamos nuestro proyecto hace exactamente 10 años. En el año 2012. En mayo de 2012 nosotros comenzamos el programa de tratamiento integral de la obesidad del IPS y nosotros habíamos tomado la decisión de hacer sleeve manga gástrica. En esa época
¿Ven? Como todavía era predominante un año atrás, era predominante el bypass y la banda, y era muy poco lo que se hacía de manga. Y fíjense cómo prácticamente salta al doble en el año que tomamos la decisión de hacer. ¿Ok? En la medida que pasa el tiempo, ven cómo va disminuyendo la cirugía del bypass gástrico y cómo va subiendo la cirugía de la manga gástrica. ¿Ok? Ha bajado y ha subido. ¿Por qué eso? Y es por digamos que no es tan complejo en términos de realización del procedimiento, o sea que es puramente restrictiva. Y también por el hecho de que el bypass gástrico posteriormente, una vez ya realizada, ya ha pasado el tiempo, la persona necesita de nutrientes toda la vida. No se tiene que olvidar de tomar sus polivitaminas, o sea, los diferentes tipos de vitaminas que a veces se aplican por vía intramuscular una vez al mes. En fin, nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque considerábamos que no era una cirugía del todo, por más de que es lo que más se hacía en ese momento, pero con el correr del tiempo nos ha dado la razón que la manga gástrica es una muy buena opción con un procedimiento de menor porte. ¿Ok? La cirugía del bypass gástrico se ha iniciado hace 55 años más o menos. ¿Ok? Y obviamente en aquel momento a través de la cirugía convencional. En cambio el sleeve tiene aproximadamente 22, en el año 2000 se ha hecho por primera vez. Tiene aún 22 años, una cirugía razonablemente joven, en la cual ahora realmente se está haciendo historia y estamos teniendo, digamos, resultados de todo el mundo y se están haciendo las publicaciones pertinentes en cuanto a la efectividad del mismo. En el International Federal Society of Obesity, en el 2015, este es un congreso mundial, hemos presentado los primeros resultados de nuestros primeros 40 pacientes consecutivos en nuestro servicio. ¿Ok? Presentamos en formato de póster y hemos sido seleccionados, ha sido aprobado y nos fuimos allá. Yo como autor y tuve un colaborador más, en la cual hemos presentado y fuimos los únicos paraguayos en ese congreso en estar presente y en presentar algún trabajo. Esto fue en el 2015. Ok, estos son mis colaboradores, estos son nuestros primeros resultados de la gastrectomía en manga. Perdón, la gastrectomía vertical o manga gástrica. Allí le conocimos al doctor Michel Garnier, él es un cirujano canadiense. Él ha sido el primero que ha desarrollado la manga gástrica. Él estaba presente en el congreso, obviamente el mayor expositor en aquella época, 2015, fíjense, y en la cual nos acercamos a él y le invitamos para que viniera a nuestro congreso en el año 2016, un año antes. Entonces le hemos invitado y yo estaba como en el comité organizador del congreso, de dicho congreso, y ha venido aquí a Paraguay. Históricamente hemos tenido la presencia de grandes cirujanos, no de la talla de un doctor Michel Garnier. Entonces hemos contribuido a que el cirujano de primer nivel esté presente con nosotros y hasta el momento es la máxima figura representativa que ha venido al país. No solamente en el contexto de la cirugía de la manga gástrica, sino en el contexto de la cirugía videolaparoscópica. Y ya les voy a mostrar por qué. Fíjense,
Nació en Montreal, Canadá, y fíjense, todo este es su currículum, una descripción muy somera, un resumen bastante acotado. ¿Verdad? Primera descripción de la manga gástrica en el año 2000, ¿ok? Contribución mundial en el campo de la cirugía robótica, y fíjense nada más de 375 artículos publicados en revistas científicas, 47 capítulos de libros de cirugía de mínima invasión, 8 libros de cirugía de mínima invasión hasta ese momento. Miembro editorial, fíjense, 12 revistas de cirugía. Ser miembro editorial es uno de los más altos cargos en el contexto del currículum de una persona, un profesional. En 60 instituciones de 48 países ya sí había sido invitado. Con nosotros era el 49º país que visitaba porque era la primera vez. Pero su mayor actividad la desarrolló en Nueva York. ¿Okay? Después tuvo un tiempo en el Hospital Centro Médico Mount Sinai en Miami. Y después ya, ahora ya está nuevamente en Montreal. Además de la manga gástrica que ha sido en el 2000, ha hecho la primera suprarrenalectomía laparoscópica en el año 1992, la primera pancreatectomía distal laparoscópica, ¿ok? Y proximal, digamos proximal, en el sentido de él fue el primero que hizo la duodenopancreatectomía o la cirugía de Whipple en el año 93 por vía laparoscópica. Duró 13 horas la cirugía. La primera vez que se hizo la paratiroidectomía endoscópica y obviamente el mundo a partir de ahí pues, pasó a ser muy diferente desde esa cirugía, porque se vio, por un lado, él fue criticado por haber hecho esa cirugía, pero así nomás es. Hoy en día están las indicaciones precisas de la cirugía de Whipple laparoscópica, más aún se está haciendo ahora la cirugía de Whipple robótica, pero todo gracias a la descripción y la primera cirugía que lo ha hecho él. ¿Okay? Aquí estamos en el Congreso, cuando él hacía uso de la palabra, acompañándolo aquí en el 2010. En el 2018, otra vez estuvimos presentes en el Congreso Mundial, ¿ok? Ahí presentamos el siguiente trabajo, Sleep Gastro Resultados, los primeros 5 años, ¿ok? También hemos presentado un sistema de póster y ha sido, obviamente para estar presente, ha sido seleccionado y pudimos presentar únicos paraguayos y también que hemos presentado trabajos únicos del país. En el año 2019 vino el doctor Almino Ramos. Él es brasilero de San Pablo. Él fue en el año 2018 en el Congreso. Él fue el presidente del Congreso en el 2018. Me acerqué allí en el Congreso Mundial, me acerqué y le invité a que viniera y vino un año después para hacer estas 2 cirugías que aquí en el país aún no hacíamos. ¿Ok? Este era el flyer, jornada de cirugía bariátrica, cirugías de revisión, ¿verdad? Hicimos en octubre de 2019. Transmitimos cirugía en vivo al 8º piso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a partir de ese momento estamos realizando estas técnicas aquí en el país.